Bueno, yo acabé mi carrera como jugador en el Boavista, aquí en Porto, Sí. y justamente antes de acabar la temporada me llamó el Benfica para entrar en el cuerpo técnico a la temporada siguiente. Y bueno, no me lo pensé. Cogimos las maletas, vinimos aquí, dejé el fútbol en activo y me metí en el cuerpo técnico del Benfica. Y ahí estuve durante 2 años. Y bueno, después de aquello ya, tú sabes, las niñas van creciendo y ya va siendo más complicado moverlas de aquí. Y bueno, la verdad que nosotros estamos muy bien, estamos muy cómodos. Lisboa se vive de maravilla, más o menos el clima igual que en España, la comida bastante buena. Y aquí estamos. De vez en cuando nos entran las dudas si volvernos para allá o no. Yo creo que más antes que después volveremos, pero a día de hoy estamos muy bien aquí. Y además, tú tienes ya todo el cursillo para ser entrenador, porque se está ya en el cuerpo técnico, o todavía te falta algo. Me falta el último paso, o sea, me falta el UEFA Pro, que bueno, que para sacártelo, bueno, tienes que estar en activo, tienes que estar en un club. Y justo, bueno, salí del Benfica, necesitaba salir porque tenía la cabeza totalmente exhausta de fútbol y necesitaba un tiempo para mí, para mi familia, para olvidarme un poco. Estuve por lo menos casi medio año sin ver un partido, lo necesitaba. Y bueno, y estamos ahí aprovechando el tiempo para formarnos como entrenador, viendo mucho fútbol, mejorando idioma, aprendiendo otros nuevos y aprovechando el tiempo para la familia y para mí. Joder, tanto desgasta el tema de los banquillos, porque fíjate tú que has estado jugador en tantos equipos y de máxima exigencia, y al final estás ahí, además dentro del cuerpo técnico, o sea, no es el entrenador, y se nota que acabaste, o sea, tanto quema el banquillo, porque si quieres ser entrenador ya sabes lo que te espera entonces. No, pero no fue lo de entrenador. Yo ya mis últimos 5 o 6 años, o sea, yo estaba bastante cansado a nivel mental del fútbol. También depende de cómo sea. O sea, yo tengo compañeros que disfrutan cada partido, cada entrenamiento, que no le dan muchas vueltas a la cabeza, jueguen bien, jueguen mal, ellos siguen para adelante, pero bueno, hay otro tipo de mentalidades. Yo era un tío que me exigía muchísimo, demasiado. O sea, yo prácticamente nunca estaba conforme con un entrenamiento que hacía, con un partido que hacía, ya podía jugar perfecto que en mi cabeza se iba a quedar el error que había cometido o esto que había fallado, entonces no puede estar así casi 20 años, o sea, al final no disfrutas casi lo que estás haciendo por ese nivel de exigencia y yo pues digamos que acabé así por eso, porque me exigía demasiado. De todas maneras, tú sí te ves como entrenador en el futuro, ¿no? O no tienes tan Sí, claro. sí, sí, yo es cierto que ya te digo, o sea, son 2 años que van a hacer que estoy fuera del fútbol. Los primeros 5 o 6 meses, sí es verdad que ya te digo que prácticamente ni veía fútbol y ya llevo un año y algo formándome. Mi intención es ser entrenador, lo veo ya más cercano, ya digamos que la batería está cargada de nuevo y algo que sí, que viví desde dentro cuando estaba en el Benfica. Y bueno, y en ese mismo momento pensé que era algo que quería hacer. Entonces, esperando que llegue el momento, pero sobre todo aprovechando el tiempo para estar preparado para cuando ese día llegue, intentar pues bueno, cometer los menos errores posibles. Y para la gente que sepa en el futuro, cuando llegue el futuro entrenador Javi García, ¿qué modelos futbolísticos tú has tenido a Capello, has tenido a Pellegrini, has tenido todo perfil de entrenadores? ¿Cuál es el modelo futbolístico que más o menos a ti te representa o qué entrenador el que a ti te inspiró de esta es la manera que me gusta a mí que se juega al fútbol? A mí personalmente me gusta, o sea, un fútbol rápido, pero con balón y sin balón. A mí me gusta, por ejemplo, en los últimos años con Roger Smith como entrenador aquí en el Benfica, del que fui parte del cuerpo técnico.
pues la verdad que me identificaba muchísimo. Al final, tipo Jürgen Klopp, o sea, equipos que van a 200 la hora con balón, sin balón, que disfrutan cuando se pierde el balón, que vea a todos los jugadores en activo. Ahí me duele mucho ver equipos con esa pasimonia a la hora de jugar, de moverse, de pedir el balón. O sea, no consigo ver ese tipo de equipos, me duelen los ojos, básicamente. Te pasaría el otro Entonces, día si viste el Madrid en Pamplona, que estaban parados. Bueno, pasó a todos. ¿Qué les pasa? Porque van tan parados. Ya sé que entre dos partidos gordos pues, a veces pasa, pero jolín, la gente solo que efectivamente el fútbol que a la gente le gusta es el fútbol más de vértigo, ¿no? Y más de arriba abajo, ¿no? sí, a ver, es cierto que es un tópico, pero es la realidad. O sea, tú tienes que saber primero los jugadores que tienes. Ya hemos visto no hace mucho tiempo entrenadores que han querido jugar a ese tipo de fútbol con jugadores que es imposible hacerlo. Y a mí, yo también soy de las personas vamos a ver, yo cuando escucho entrenadores decir que hay que morir con su idea, yo ahí, entre comillas, no estoy de acuerdo. Es cierto que tú tienes que tener tus bases y hay cosas que son innegociables, pero luego es cierto que todo es adaptarse y todo es ver lo que tiene en tu plantilla. Entonces, por mucho que uno quiera presionar arriba, presionar la pérdida y tal, lo puede intentar, pero si no da, o sea, pues si no da, habrá que pensar la manera de solucionarlo. Entonces, yo tengo mi manera de verlo, pero es cierto que no soy de darme contra un muro 500 veces para saber que a lo mejor hay que cambiar alguna cosa. Javi, yo repasando tu carrera, que ha sido bastante exitosa, más de lo que la gente imagina. Bueno, de hecho, te jugaste hasta algún partido con la selección, pero tú ganaste la Premier con Pellegrini cuando el City no era el City de ahora. Estuviste en el Madrid y Capello, aunque por desgracia no tuviste las oportunidades que seguramente hubieras necesitado. En el Benfica tuviste unos años magníficos. En el Zenit ganaste también la Liga Rusa. Volviste al Betis, tuviste un par de temporadas bastante buenas. Echando la vista atrás, tú fuiste una víctima más, digamos, del sistema de que es tan difícil siendo canterano del Madrid triunfar en el Madrid, porque luego se ha visto que tú por calidad puedes haber jugado en el Madrid. Fíjate el tiempo que ha estado el Madrid buscando mediocentros, al final, y además de tu versatilidad, ¿es tan difícil triunfar en el Madrid siendo canterano? Eh, a ver, yo creo que fácil, o sea, fácil no es, todos lo hemos visto. Lo que yo creo que, o sea, ya sean jugadores de la cantera o sean jugadores extranjeros, al Madrid solo llegan los mejores. Yo lo tenía claro, mi objetivo desde que llegué a la cantera era intentar llegar al primer equipo y quedarme allí, pero también tenía claro que yo lo que quería en el fondo era disfrutar del fútbol. A mí no me valía con quedarme en el Madrid durante X tiempo y limitándome a jugar, pues, no sé, 20 partidos durante la temporada. Yo desde que era pequeño, ya me acuerdo perfectamente con mi padre que me decía, mi padre, que veía jugadores que jugaban en un país, en otro, y él lo decía, dice, joder, la suerte que tienen los jugadores de fútbol de poder vivir experiencias diferentes en otros países, en otras ligas. Y eso se me quedó y yo tenía claro que quería disfrutar del fútbol. En el Madrid han llegado canteranos y han triunfado, pero hay que ser unos fenómenos a nivel técnico y a nivel mental, sobre todo. Y los que llegan son los mejores. O sea, yo no me voy a quejar nunca de lo que he hecho, las oportunidades que he tenido. Si no me quedé allí, si no triunfé allí, simplemente me lo reprocho a mí por no haber estado a la altura a nivel mental, a nivel técnico, lo que fuese. Y los que están ahí es porque se lo merecen y se han ganado la oportunidad. En Inglaterra, quizás cuando estuviste, y que además ganaste la Premier ahí con Pellegrini, ahí donde quizás cogiste eso, que todo el mundo lo vemos con cierta envidia de aquí, el fútbol volcánico que hay en Inglaterra, ¿no? Luego, curiosamente, no se traslada tanto a nivel de selección, pero es verdad que tú ves los partidos de la Premier y, como dice mi hijo, ves un Sunderland, Birmingham, no sé qué, y te engancha. No Da necesitas que gusto, sea, sí. no necesitas que sea un Liverpool, Manchester City. Cualquier partido que ves tiene una intensidad que hace que te emociona, ¿no?
Es eso, o sea, yo también creo mucho en la conexión entre el equipo y la afición. Es normal el ambiente que hay en la Premier, pero porque, o sea, desde el minuto uno el aficionado está viendo un fútbol que le contagia ese entusiasmo. Es cierto que aquí en España, pues bueno, hay veces que cuesta, ¿no? Tú llegas a los estadios, ves fútbol en directo. Y incluso aquí en Portugal pasa a veces. O sea, yo no consiento entrar a un campo de uno de los top 3 de aquí de Portugal y tener al estadio callado, pero eso yo lo achaco al equipo. Entonces, en la Premier eso no pasa. Uno disfruta viendo cualquier partido porque la gente, o sea, del minuto uno está comiéndose la uña y está viendo un equipo que va arriba, que va abajo, con balón, sin balón y a mí eso es lo que te he comentado antes, que es lo que me entusiasma y lo que me gustaría hacer algún día. Y luego estuviste y triunfaste, estuviste unos años muy buenos en el Benfica. De hecho, te hiciste un poco también benfiquista, ¿no? Porque ahí, de hecho, estás viviendo ahí. Además, vi que estás viendo incluso muchos partidos, va mucho al estadio. O sea, sigues con un vínculo, ¿no? Con el Benfica. Sí, sí, yo, bueno, fueron 3 años aquí y fueron 3 años muy buenos. O sea, yo desde el minuto uno me identifiqué con el club, con el aficionado. La gente aquí es espectacular. O sea, aquí la gente te lleva y te mete el sentimiento ese benfiquista desde el minuto uno. Si les cae en gracia, lógicamente, te adoptan rápido. Es cierto que yo tuve suerte porque los 3 años que estuve aquí fueron 3 años que, digamos, el Benfica tuvo un grandísimo equipo con grandísimos jugadores que luego salieron a equipos top de todo el Era mundo, los David Saviola, Di Luiz. María, coincidiste con varios jugadores, ¿no? Sí, eran los David Luiz, Coentrao, Saviola, Aimar, Di María, Ramírez, Cardoso, o sea, Witsel. O sea, teníamos un equipo que el benfiquista recuerda con pena, ¿no? Porque fueron años muy buenos. Entonces yo estaba ahí y el benfiquista aún así, hoy en día te sigue recordando y te sigue mostrando ese cariño, ¿no? Te dan las gracias muchísimas veces por esos años y la verdad que da gusto. Y yo sí, yo aquí suelo ir a los partidos todos los fines de semana, somos socios, mis niñas aquí están viviendo esa riña, ¿no? Entre Benfica, Sporting, aquí en Lisboa y le encanta también ese ambiente. Es un poco como se dice, es el Madrid de Portugal, sí que se ofendan los de los Portos, los Sporting de Lisboa. Sí, o sea, no es porque sea yo del Benfica, porque lo soy, pero a ver, yo hago las comparaciones y las hice desde el minuto uno que llegué al club, me acuerdo como jugador. O sea, la comparación que hacía era esa. Yo me quedé totalmente alucinado de todo, o sea, de las facilidades que tiene el club, el estadio, la ciudad deportiva, el tema de logística, de viaje, de aficionados. Yo me quedé totalmente impresionado. Además, el cambio mío fue del Madrid al Benfica, y de hecho siempre lo conté. Yo estaba haciendo la pretemporada con el Madrid en Austria y fue el año que llegó Cristiano Claro, claro. al Madrid. Coincidí con él, nada, 2, 3 semanas. Pero bueno, un día por la mañana yo creo que Cristiano, lógicamente, vería periódicos portugueses y una mañana el desayuno me vino a buscar, vería alguna noticia, alguna cosa sobre mi posible marcha al Benfica y me preguntó si era verdad y tal, y aproveché ahí y dije, joder, digo, qué mejor consejero que Desde él luego. para decirme si es una buena opción o no. Y aproveché en ese momento y le pregunté, digo, Cristiano, ¿qué tal? Digo, ¿vamos o no vamos? Y o sea, ni me dijo que sí, o sea, me puso una cara como diciendo, Javi, ni Claro, te lo pienses. qué bueno. Y de hecho, cuando llegué lo entendí, el club es una auténtica pasada. Y entonces, el otro día imagino entonces que estuviste ya que estamos ante Sí, los días, sí, estuviste en el sí. estadio. ¿Cómo se vivió todo lo bueno, supongo que fue al principio un poco desconcierto, ¿no? Un poco de sorpresa y de shock, ¿no? Con todo lo que ocurrió con el tema de Vini. Sí, sí, al principio, bueno, que todo el estadio, lógicamente, preguntándose un poco lo que había sucedido. Es cierto que, bueno, cuando ves la magnitud de lo que había pasado, las quejas de Vinicius, que se fue para el banquillo y tal, pues uno ya empieza a pensar en esos posibles comentarios que dicen que tuvo Prestiani.
Pero bueno, es un momento complicado, es una situación delicada. Yo, por mucho que sea soy futbolero, soy aficionado al fútbol y lo que está claro es que si hubo comentarios como los que se dicen que hubo, tienen que ser castigados, más allá del club que sea, del equipo que sea, del jugador que sea. Y es una pena que si eso es verdad que haya sucedido, pero más que nada porque, bueno, una eliminatoria entre dos grandes equipos y que se esté hablando todos los días sobre esto y no se está hablando sobre el partido del miércoles, que creo va a ser un partido muy bueno para el aficionado, pues bueno, una pena que quede como tenga que quedar, que tome la decisión que tengan que tomar, pero lo que está claro, y repito, que si hubo comentarios racistas hacia Vinicius, que parece lo más lógico, pues bueno, que la UEFA tome medidas. Tú has estado por muchas ligas, exactamente es inevitable decir que algo de racismo hay todavía en el fútbol, ¿no? Porque yo sí creo que ahora cada vez hay más jugadores de raza negra en todos los equipos, pero no es la primera vez que pasa, por desgracia. O sea, que no es una cosa que se pueda mirar a otro lado, ¿no? No, no, por supuesto, y no solo en el fútbol. Yo creo que hoy en día, lógicamente, hay menos racismo porque todo lo estamos haciendo por ello. Pero bueno, siempre pasan cosas. Es cierto que es complicado erradicarlo, igual que otros problemas que hay en la sociedad. Siempre hay gente que no podemos controlar, gente que por desgracia no le da para mucho más. Pero bueno, yo creo que vamos por el buen camino. Esperemos seguir así, que algún día pues no tengamos situaciones de este tipo, no solo en el fútbol, sino también en otro ámbito de la vida. Tú lo has dicho, el miércoles es un partidazo, a priori. Como digo yo, que la gente lo olvida, las 7 primeras Copas de Europa van a enfrentarse, pues son las 5 primeras las ganó el Madrid, las 2 siguientes las ganó el Benfica. Pero claro, lo del otro día, eso va a flotar, evidentemente. No sé si, no lo veo que juegue Prestiania, que no juegue también, digo por el ambiente. No sé si todo eso va a hacer o puede afectar a nivel deportivo en que el Benfica pueda afrontar una posibilidad de remontada o va a influir de que juegue o no juegue. ¿Cómo lo ves tú, cómo puede influir en el partido? A ver, yo creo que bueno, el Bernabéu mostrará más que nunca su apoyo a Vinicius. Yo creo que a Vinicius eso le va a venir bien. Todos sabemos que Vinicius necesita esa atención, sea en el Bernabéu o sea fuera. Y yo creo que para Vinicius va a ser un partido en el que reivindicarse y darse protagonismo. Eso le va a venir en cierto modo bien. Al Benfica, no creo, no creo que le vaya a afectar mucho porque, bueno, juegan en el Bernabéu, saben que el ambiente va a ser complicado. Es cierto que es una pena, repito, que sea complicado por estas circunstancias, pero bueno, que la gente no va a estar a su lado, ellos son conscientes de ello. De hecho, tienen a Mourinho, que yo creo que es un entrenador que sobre todo el aspecto mental lo controla muy bien, lo maneja muy bien, y yo creo que en ese aspecto el Benfica va a estar controlado. Pero bueno, yo sigo pensando que va a ser un partido muy disputado, que para nada va a ser un paseo para el Madrid, y espero que sea un buen partido para el espectador. Y ya has nombrado a Mou. Mou es alguien especial, bueno, pues de Jaguar se autodefinió. Y al final no deja indiferente a nadie. Pros, contras, gente que muere por él, gente que no lo aguanta. Está claro que tiene algo. Ha estado muchos equipos, pero tú como lo estás siguiendo ahora allí, hace 2 o 3 semanas estaba muy discutido, ahora ya con la goleada al Madrid quedó más reforzado. ¿Cómo le ves tú de posición, casi te diría, de aficionado al Benfica? Mourinho, como que tramite al final, ¿le ves que puede volver a ser el que ganaba tanto o el de los últimos años que ya no le ha salido tanto y que ya está más decadente? ¿Cómo veis a Mourinho allí en el Benfica? A ver, Mourinho, a ver, está claro que no va a ser el mismo Mourinho ahora que cuando comenzó. Uno ya cuando habla, pues se ve que una persona que a lo mejor no se rige tanto por esos sentimientos que tenía siempre a flor de piel y que yo creo que en cierto modo le hizo bien porque el aficionado enseguida se sentía identificado con él porque del minuto uno
parecía que era un aficionado más del equipo donde iba, ¿no? Eso era porque, como yo digo, era un camaleón, conseguía meterse en el papel del aficionado. En cierto modo le ayudaba y en otros le perjudicaba. Yo ahora veo un Mourinho más tranquilo, lógicamente, la edad te da eso, más sosegado, sigue teniendo ideas futbolísticas que otros no tienen, pero bueno, le veo más tranquilo, más comedido, pero bueno, aquí en el Benfica yo creo que era el mejor entrenador que podía venir. Es cierto que los primeros meses del Benfica han sido complicados porque ha habido muchas lesiones, el plantel prácticamente estaban 14, 15 jugadores, quitándolos de la cantera, lógicamente, y no ha sido fácil. Ahora el Benfica creo que después del mercado de invierno y de todos los lesionados que han vuelto, tienen muchísimas opciones en el banquillo y vamos a ver Mourinho ahora cómo juega esas cartas. Y hablando del banquillo, yo creo recordar que coincidiste con él. La patata caliente que tiene Álvaro Reloa, que no es fácil, claro, sustituyes a mitad de temporada a Xabi Alonso, vienes del Castilla, de estar solo unos meses en el Castilla, y está toreando ahí, claro, puede ser, como dicen los taurinos, o puerta grande o enfermería. ¿Cómo le está viendo tú a Arbeloa? Bueno, ¿le conoces? ¿Qué crees que el peso de la presión de Madrid le puede venir grande? ¿O por su personalidad crees que eso lo puede con esto? Yo, o sea, Álvaro, o sea, la presión no le va a influir, porque, bueno, yo lo conozco y él tiene personalidad de sobra para estar en ese banquillo. Y al final es lo que en mi opinión, uno como jugador y como entrenador, lo que más tiene que tener para triunfar en el Real Madrid es esa personalidad, esa confianza en sí mismo, de que cuando vengan mal dadas, pues seguir creyendo en él, en su idea y seguir para adelante. Eh, pues lo que has comentado, son situaciones complicadas. Generalmente cuando un entrenador del B sube al Madrid es porque las cosas no están del todo bien, pero yo creo que poco a poco está consiguiendo enderezar el camino. No es fácil, no es fácil, pero yo creo que lo que está haciendo hasta el día de hoy lo veo más coherente con los jugadores que tiene que lo que se quería hacer anteriormente. Está peleando la liga, están ahí en la Champions. Entonces, tú mejor que nadie sabes que al Madrid no hay que darle por muerto nunca. Y bueno, yo a Álvaro le deseo lo mejor porque fueron 3 años en el Madrid B, lo que lo coincidimos de nuestros mejores años como jugadores. Y es una persona espectacular y le deseo siempre lo mejor. Y hablando ya, pues vamos a ir terminando para no molestarte mucho. Le has nombrado antes, yo es que tengo debilidad por él. Ahí está Cristiano Ronaldo, portugués, 964 goles, 41 años. Y tú y yo sabemos que este tío, hasta que no llega a 1000, no va a parar. No sé si la dimensión de lo que está haciendo, yo creo que es irrepetible. Luego discutiremos, habrá gente que diga que tiene más encanto Messi o el pasado Maradona o lo que sea, pero lo que está haciendo Cristiano, yo creo que es irrepetible en el sentido de que qué jugador de fútbol puede meterse en la cabeza ser tan profesional de llegar a esa edad y seguir batiendo registros y récords en lugar de decir voy a vivir ya bien, con la familia, mis 4 niños, un chale de lujo, para quiero más. Es que es increíble, qué mentalidad hay que tener para tener esa edad y seguir igual de hambre. O sea, yo veo a Cristiano y no, yo creo que todo, ¿no? Yo como jugador, envidia sana de la mentalidad que tiene. O sea, es una auténtica pasada. Es que ni se le ocurre hablar de la retirada ni nada. Yo, de verdad que ahí me encantaría de verdad que algún día pudiese ganar un mundial, porque yo creo que se lo merece, porque, o sea, estar tan dedicado a una profesión día tras día, año tras año, y yo creo que lo que le falta es eso, ¿no? Y yo creo que lo que más desea es eso. O sea, yo simplemente poniéndome en su pellejo, a mí me encantaría que ganase un mundial, me alegraría un montón por él, porque él realmente se lo merece. O sea, es una vida dedicada al fútbol y yo creo que tiene que ser premiada en ese aspecto. Es cierto que tiene el reconocimiento de todo el mundo, lo que él ha conseguido.
lo ha conseguido por trabajo, por méritos propios, por dedicación. Y yo, por ejemplo, yo a mi hija muchas veces se lo pongo como ejemplo. Ah, qué bueno. O sea, sí es verdad. Hay gente, yo se lo he dicho, por ejemplo, me hacen preguntas y me dicen, ¿por qué? Yo tengo una de mis niñas que estudia poco, pero saca muy buenas notas. Ah, eso es bueno, eso es jamulista. Pero, y tengo otra que estudia mucho, la tía no para y no saca tan buenas notas como la. Y me lo preguntó un día y me dice, papá, ¿por qué ella saca estas notas? Yo no sé qué, si estudio más. Digo, cariño, digo, yo pongo el ejemplo de Messi Cristiano. O sea, a Messi es talento, se lo dieron, ¿vale? Y él lo trabajó, lógicamente, y trabajó y siguió, si no, se hubiese quedado en nada. Y ha conseguido lo que ha conseguido porque talento y por trabajo. Y luego pongo a Cristiano. Cristiano también es talento, pero no al nivel de Messi, en mi opinión. Pero Cristiano, desde el minuto uno, se puso pico y pala, 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 y llegó un momento que el trabajo gana el talento. Entonces yo se lo puse ese ejemplo y bueno, es medio que se quedó satisfecha porque son dos ejemplos que conoce y es lo que yo digo, o sea, yo valoro mucho lo de Cristiano por eso, porque es talento, pero no en la medida de Messi. Es talento, pero es más trabajo que otra cosa y para mí eso es valores que, que me gustaría que mi niña pues tuviesen. Joder, buena reflexión, me encanta lo que has dicho. Además, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ya para acabar, porque yo te veo, ¿cuántos idiomas controlas? De todos los países que has estado, a ver, ¿cuántos idiomas sabes? ¿Cuántos Idiomas, porque tú hablas idiomas? Pues bien, a ver, bien fluido el inglés y el portugués. Es cierto que me quedé con la espina del ruso, porque estuve 3 años allí y la espina del ruso, pero teníamos un grupo que es muy bueno de habla hispana, italiano, venezolano, de todo eso, y era complicado, pero bien, bien fluido el inglés y el portugués. vale, entonces con todo eso, hasta que te puedas ya en los banquillos, no sé si habéis hablado ya, pero tú podrías ser entonces embajador de la liga, ¿no? Podría ser una buena función. Con todo lo que sabes, los idiomas, tu experiencia de mundo que tienes, serías un buen embajador. Sí, sí, es algo que mira, que me gustaría formar parte. La liga al final, eh, para mí es la mejor liga. Es cierto que me tuve que buscar la vida fuera de ella. Cuando el Betis me comentó de volver, no me lo pensé porque quería también disfrutar de mi país, de mi liga, y algo que sí, que en el futuro me encantaría formar parte. Y ya te digo, estoy abierto a todas esas posibilidades, formándome para ello, pero sobre todo con ganas de volver ahí al mundo del fútbol, aunque sea de otra manera, pero volver y estar en contacto con ex compañeros y que dejé en España. Pues nada, Javi, ya sea como embajador o como futuro entrenador, que viendo cómo hablas, ya te digo yo, que tengo mis años, que vas a triunfar como entrenador, porque con esa mentalidad, esa filosofía que tienes, a los jugadores les va a gustar escuchar lo que tú transmites. Así que te deseo lo mejor, amigo, y que nada, a disfrutar. Y el miércoles, no hace falta que te diga, yo espero que gane el Madrid, pero lo que sí me gustaría es que, por supuesto, que sea un partido que hablemos solo de fútbol al final Sí, señor. y que triunfe el sentido común. Nada, me Sí, alegro mucho de señor. verte, tío. Cuídate mucho, Ah, Javi, gracias. y a disfrutar con la familia. Y que además que estoy contigo en Lisboa, yo siempre he dicho de broma que si algún día me echan de España, que no lo descarto, me voy a vivir a Lisboa. Así que cuídate.